Le damos la bienvenida a Catalina Sepúlveda, Tomás Jaramillo y Juliana Restrepo, del Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Ellos hablarán sobre la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral, estándares, estrategias y desafíos. Bienvenidos. Un fuerte aplauso para ellos, por favor, que han preparado esta importante intervención para todos nosotros. Hola, muy buenos días para todos. Quienes aún no nos conocen, nosotros somos el CESLA, somos el Centro de Estudios Sociales y Laborales de la ANDI. Nosotros llevamos cerca de 8 años en la construcción de un centro de estudio, un tanque de pensamiento dedicado a desarrollar investigaciones en el área laboral. Actualmente nos encontramos liderando una investigación dentro del marco de la prevención del acoso sexual laboral. Dentro de esta investigación llevamos aproximadamente 1 año y medio haciendo análisis, buscando en jurisprudencia dentro del contexto internacional, también dentro del contexto nacional, y el día de hoy vamos a presentar pues como estos principales hallazgos o un resumen pues como de este trabajo que hemos desarrollado. La presentación está pensada en 3 bloques, los cuales quieren pues como de cierta forma reflejar pues como estos análisis que hemos desarrollado dentro del contexto internacional, entender un poco ese panorama, esas cifras globales y entender cómo se está dando pues como esa legislación a partir de diferentes convenios y recomendaciones. Está el contexto colombiano y es entender hacia adentro en Colombia pues como esas cifras y cómo se ha venido pues como manejando el tema, y finalizar más desde un enfoque de política frente al tema de retos y oportunidades alrededor de la prevención del acoso. Entonces, para iniciar, simplemente una pregunta, y es entender o de pronto saber de acá, en algún momento, si alguno se ha sentido acosado dentro de su espacio laboral, o sea, un acoso laboral, en algún momento de su vida laboral, no tiene que ser inmediata. ¿Alguno ha llegado a sentir alguna presencia de acoso? Listo. Pues por lo que veo, estamos mucho mejor que en las estadísticas mundiales, pues porque vi como 5 manos alzadas, pero lo que vemos en el contexto mundial es que la prevalencia del acoso es cerca del 22.8% de los trabajadores indican que han tenido alguna conducta de acoso laboral en el trabajo. Entonces es realmente, digamos, como una cifra que es alarmante y que realmente es importante establecer y empezar a mirar qué es lo que está pasando. Cuando uno hace, pues digamos, como la discriminación de estos datos, lo que encuentra es que dentro de esas modalidades se presenta acoso psicológico, acoso físico, pero también se presenta el acoso sexual laboral. Si bien es menor, es del 6.3%, pues como en comparación del acoso psicológico y el acoso físico, pues es una cifra que viene alarmando, y más porque digamos que se presenta en mayor medida en mujeres. Otro tema importante dentro de las cifras mundiales del acoso es que vemos que quienes sufren una conducta de acoso, un acto de acoso, es una conducta que va a ser reiterativa, o sea, mínimo por ese mismo acosador van a presentar 2 hechos pues, dentro de su espacio laboral. Entonces, cerca del 60% de las personas que han identificado pues, como alguna conducta de acoso hacia ellas dicen que se repite. Los factores que encontraron pues, que principalmente se dan son que sean mujeres, si pertenecen a una etnia o minoría, si son jóvenes con mayor razón. Para los migrantes también hay un tema fuerte de acoso laboral y si presentan alguna discapacidad. Estas son cifras tomadas de la OIT, de una encuesta que hacen frente a violencia y acoso en el lugar de trabajo, y lo que hace es eso, es empezar a indagar y darnos pues como esos primeros inicios y entender qué es lo que está pasando en el mundo. Otro tema importante es no solamente entender qué pasa en el mundo, sino cómo esto se ve afectado en las diferentes regiones. Lo que vemos es que, pues como la región de Américas,
pues es la que tiene una alta incidencia frente a conductas de acoso y principalmente acoso sexual laboral. Es cerca del 17% de las mujeres, pues como con empleos en esta región, han sufrido algún tipo de acoso. Y cuando vamos a mirar pues como el reporte por medio del nivel de ingresos, lo que vemos es que hay una mayor denuncia en las mujeres con ingresos más altos. Pero esto no quiere decir que es que sea pues como en este sector donde más se acose, sino que hay, digamos, un mayor empoderamiento de las mujeres, hay una mayor formación y de cierta forma hay un menor temor a esas represalias que lo que hacen es que motiven la denuncia, que es algo muy importante y que ya vamos a hablar frente al tema del acoso. O sea, realmente hay una cultura del silencio y hay una brecha muy grande entre los casos y realmente lo que se reporta. Y para cerrar, pues como dentro de este contexto de datos a nivel, digamos, más global, tenemos y traemos una encuesta que hace ELSA para América Latina y empezar a entender un poco qué pasa en nuestra región. Tenemos que el 18% de las personas pasó por algún tema de acoso sexual en el lugar de trabajo, pero solo el 4% de esos trabajadores que sufrieron algún tipo de acoso lo reconocen. El otro porcentaje son trabajadores que dicen haber visto alguna conducta de acoso, que es un tema aquí importante y es el tema que más adelante hablaremos, muy asociado a las barreras culturales que tenemos muy marcadas en nuestra región, que consideramos muchas de esas conductas como no es de cariño, es inofensivo o es súper buena gente, pero realmente lo que se puede estar percibiendo hacia afuera o al alrededor es un acto de acoso. Estas manifestaciones, como vemos, son conductas que son muy cotidianas y que hemos normalizado en muchos espacios y lastimosamente también dentro del ámbito laboral. Entonces son comentarios o bromas de contenido sexual, comentarios sobre la apariencia física de las personas, acercamientos físicos o tocamientos innecesarios y comentarios o bromas sobre su orientación sexual. Algo también como a resaltar es que en el 2023 aumenta el porcentaje de denuncia de estos casos de acoso, pero sigue siendo la última opción de las personas. Cuando una persona acude o denuncia alguna conducta, realmente lo hace porque ya ha, pues digamos, como tomado otras instancias personales y lo que hace es como que la última opción sea acudir a recursos humanos y decir me están acosando sexualmente o tengo una conducta de acoso. ¿Qué es lo que hacen principalmente? Es evitar a la persona y decir no, yo la voy a ignorar y simplemente voy a hacer de cuenta que nada pasó y voy a seguir con mi vida normal. Otro de los comportamientos es no voy a comentar lo sucedido, hagamos de cuenta que aquí nada pasó, olvidemos. Y por último, pues como que piden o hacen indicaciones de querer cambiar su lugar de trabajo o de pedir un traslado en el área donde están trabajando, pero pues no dicen que es puntualmente porque están siendo sometidos a una conducta pues como inapropiada, sino que pues dan otra excusa pues adicional como para motivar este cambio. Entonces realmente vemos que la cultura del silencio y esa barrera cultural todavía persiste pues mucho en nuestra región. Y dentro de los, pues como quiénes son los perpetuadores o quiénes son los que realizan estas conductas, tenemos que el 79% por lo general son hombres, el 49% se ha dado conductas entre colegas, un 31% ha sido del jefe hacia sus empleados, el 20% es una relación que se ha dado dentro del pues, el cliente o un usuario y un 15% con trabajadores de otras organizaciones. Bueno, para pasar un poco ahora al contexto normativo en el ámbito internacional, aquí el mensaje que queremos transmitir en un principio es que desde Colombia y en el ámbito internacional hemos ratificado una serie de convenios que le apuntan a la prevención de la violencia de género y a la erradicación de la violencia de género en general en la sociedad. Pero entonces las empresas, como parte y miembros de esa sociedad, pues también están llamadas a dar cumplimiento con estos convenios en ese sentido. Entonces, y los traemos a colación algunos, en este caso en las diapositivas
la CEDAW de 1979 y la Convención Interamericana para Prevenir, Sancionar y Erradicar la Violencia contra la Mujer del año 94, lo que vemos también es que en este contexto y en estos convenios ya se empezaba a hablar y se empezaba a desarrollar términos que vemos que se vienen desarrollando actualmente de manera más rigurosa y que lo vamos a desarrollar a lo largo de la presentación, pero entonces empezamos a ver cómo ese derecho de la protección a la salud y a la seguridad en las condiciones de trabajo ya venía cogiendo relevancia y ya pues cada vez más se viene desarrollando con mayor rigurosidad, y cómo también veníamos hablando también de esas obligaciones de investigar, de prevenir, de sancionar y establecer conductas y acciones puntuales para dar cumplimiento con esas situaciones. En términos de normas internacionales del trabajo, también observamos Colombia, si bien no ha ratificado los convenios 155 y 187 sobre seguridad y salud en el trabajo, es fundamental considerar que en el año 2022 ya la OIT por primera vez reconoció los entornos seguros y saludables como un principio y derecho fundamental del trabajo. Entonces aquí, ¿qué es importante considerar? No han sido ratificados por el Estado colombiano, pero al convertirse en principios fundamentales, estos convenios automáticamente se convierten en convenios fundamentales y por ende Colombia, al ser miembro de OIT, está obligado también a dar cumplimiento a sus disposiciones. Y aquí el mensaje fundamental es que los entornos seguros y saludables, pues en últimas la violencia y el acoso sexual hacen parte de garantizar un entorno seguro y saludable, prevenir la violencia y el acoso sexual. Y pues también aquí ya veíamos que entonces se empiezan a desarrollar con mayor rigurosidad esos mismos términos que vamos a hablar y que vamos a desarrollar en torno a la prevención, evaluación y atención de los riesgos y peligros en el trabajo. Para adentrarnos un poco entonces ya luego lo que vino después de estos convenios, pues que lo venimos escuchando de manera cada vez, digamos, con mayor relevancia en nuestro ámbito colombiano, es el convenio 190 de la OIT. El convenio 190 de la OIT ya lo que hace, y que nos hizo también una introducción en la presentación anterior nuestro vicepresidente jurídico, observamos que la OIT en este convenio trae una definición de violencia y acoso en el trabajo en donde ya no se hace énfasis en que deba ser una conducta reiterada, sino que aquí una principal novedad es que con una sola vez basta para que se considere un acto como violencia y acoso en el lugar de trabajo. También nos trae una nueva definición sobre violencia y acoso por razón de género que incluye el acoso sexual en este caso. También aquí es muy importante considerar que es algo que vamos a ver cómo también se ha visto influenciado en las normas que han venido en nuestro contexto a nivel nacional, y es que se amplía ese alcance y ese ámbito de aplicación a diversas situaciones. Ya no vamos a ver que únicamente se aplique a trabajadores con relación de trabajo, con un contrato de trabajo, sino que vamos a ver que se amplía ese espectro a otras modalidades como son los aprendices, como son los contratistas independientes a través de contratos de prestación de servicios y como son diversas modalidades que se pueden presentar en el ámbito y en el contexto de trabajo. Y también se extiende el ámbito de aplicación a otros lugares, a otras situaciones y a otros espacios que conllevan nuevos desafíos para el empleador de implementar soluciones también y de tener en cuenta estrategias, como lo son los desplazamientos hacia el lugar de trabajo y nuevamente hacia el domicilio del trabajador, los trayectos en virtud de unas funciones de trabajo, donde se pagan la remuneración del trabajo. Son una serie de situaciones que también vamos a ver cómo esto ha venido influenciando nuestra normativa internacional. Pero aquí también entonces el mensaje es que nuevamente este convenio recoge las obligaciones que venían en los convenios anteriores de seguridad y salud en el trabajo y también lo desarrolla ya específicamente, si bien antes ya no es que no se tuviera que cumplir con la prevención del acoso sexual, lo establece expresamente que se deben tener esto en cuenta en la prevención y en la gestión de estos riesgos e identificar esos riesgos, evaluarlos y establecer acciones puntuales en torno a su prevención y atención. Ahora, en lo que tiene que ver con la recomendación 206 de la OIT, que va de la mano del convenio 190, lo que podemos decir es que aun cuando no es vinculante, es una recomendación como su nombre lo dice,
Lo cierto es que las altas cortes, la Corte Suprema de Justicia y la Corte Constitucional, lo que han hecho es que han utilizado varios criterios de lo que establece esta recomendación en sus decisiones y lo toma como un argumento de autoridad. Y sobre esto, pues hay muchas inquietudes sobre cómo se tiene que aplicar y pues si nuestras altas cortes lo están tomando de referencia, pues tenemos que tenerlo en el radar, lo tenemos que conocer y pues lo cierto es que en nuestras investigaciones lo que hemos visto es que los empleadores cada vez están buscando impactar, mitigar todo lo que tiene que ver con prevención de acoso y todo lo que tiene que ver con equidad de género, violencias y demás, pero hay muchos retos, hay muchas preguntas acerca de cómo se tiene que implementar y pues eso es lo que nosotros hemos tratado de hacer y que lo vamos a mostrar un poquito más adelante, es cómo tenemos que tratar de abarcar todos estos temas. Y el primer reto, como Tomás lo decía, es un aspecto general sobre políticas para la prevención del acoso sexual, pero hay algo que especialmente me cuestiona a mí y es implementar objetivos medibles que sean pues, sobre cuáles son las quejas, sobre cómo yo voy a medir que estoy logrando ese impacto y la pregunta es cómo lo tengo que medir, cuál es la mejor manera. Si por ejemplo tengo muchas quejas, entonces ¿qué estoy haciendo mal? Pero si de pronto no tengo ninguna denuncia, ¿será que es que hay una invisibilización de las situaciones? ¿O será que lo estoy haciendo muy bien? ¿O será que hay un temor a denunciar? ¿Qué me pueden arrojar esos resultados? También todo lo que hablábamos de los riesgos y factores que aumentan la probabilidad de violencia y acoso, que impliquen trabajos con terceros y demás, pero yo como evalúo a un tercero desde antes para medir esa probabilidad. ¿Cómo yo como empleador lo tengo que hacer? Es un cuestionamiento. También todos los recursos de remediación, incluso acá se hablan de temas de indemnización, pero entonces esa indemnización es ¿cómo? ¿Es monetaria? ¿Esto es un reconocimiento a una culpa patronal? ¿O simplemente es un apoyo psicosocial y un acompañamiento que tengo que hacer a la víctima? Entonces, son preguntas que nuestros empleadores, nuestras empresas patrocinadoras nos han hecho a nosotros, que no es fácil, que hay muchísimas respuestas, pero que hay que poner el foco ahí. También hemos visto que en esta recomendación hay un punto muy difícil de abarcar y es todo el tema de mitigar los impactos en la violencia doméstica. Los empleadores han tratado, porque hemos hecho una investigación con buenas prácticas y los que han estado acá en varias ocasiones hemos tratado de recopilarlas acá en diferentes paneles y la violencia doméstica es un tema que toca la línea de la esfera privada del trabajador con lo que tiene que ver la responsabilidad del empleador en estos aspectos. Entonces yo como empleador, como no me introduzco en esa esfera privada del trabajador frente a diferentes escenarios y la Corte ha sido muy clara que los empleadores solamente pueden impactar en la vida privada de los trabajadores cuando tienen una relación directa con las funciones que desempeñan. Y si bien es un llamado más que todo a no ser neutrales, a apoyar a esas víctimas, pues es un asunto que aún sigue siendo problemático. Veamos entonces aquí un poco cuál es el contexto regional y mundial en torno a la ratificación del Convenio 190 y vemos y observamos que lo han ratificado actualmente 49 países a nivel mundial, de ellos 11 son de América Latina y el Caribe. En el contexto colombiano, y ya se mencionaba un poco también en la presentación anterior, actualmente pues está en el segundo debate, se aprobó ese segundo debate en el Congreso de la República, Colombia está en ese proceso de ratificación. Es importante mencionar aquí también que si no se alcanza la aprobación del convenio en los 4 debates que requiere al 20 de junio el convenio o el proyecto de ley aprobatorio del convenio automáticamente sería archivado porque no se cumpliría con los tiempos. Y pues también es importante considerar que una vez ese proyecto de ley sea aprobado, el siguiente paso sería una revisión previa y automática por parte de la Corte Constitucional y por ende pues también estaría pendiente ese fallo, esa decisión de exequibilidad por parte de la Corte. También es importante entonces considerar que, bueno, pues teniendo en cuenta estos tiempos, aún faltaría unos tiempos considerables para que el convenio en sí entre a regir en el Estado colombiano, pero es importante y como vamos a ver también viendo más a lo largo de la presentación, estamos tomando medidas, estamos tomando acciones proactivas y es bueno seguirlas tomando. También para mostrar un poco cuáles son los avances
que a nivel regional y en estados también con ciertas legislaciones similares al nuestro han venido adoptando en estos años que se ha venido también dándole mayor relevancia, cada vez mayor relevancia a estos temas. Vemos que en España, por ejemplo en España, desde el año 2007 ya se definía expresamente el acoso sexual y por razón de género, y aquí también una novedad que trajo esta normativa es que se establecían lo que ellos llaman los planes de igualdad, y los planes de igualdad orientados a, digamos, a derribar todas esas barreras para la incorporación de la mujer en el mundo laboral, que incluían también desde ese entonces la prevención del acoso sexual y por razón de género. En estos planes se hacía énfasis ya en ese establecimiento de objetivos, de estrategias y de prácticas, así como sistemas de seguimiento y evaluación y monitoreo. En Chile encontramos que se expidió la ley Carin a partir de, pues además de que habían ratificado el convenio 190, lo que trataron de recopilar, y pues el asunto más importante es que incluso determinaron en esta ley que no se necesita de varios actos o que sea de forma repetitiva para que se constituya un acto de acoso sexual, sino que puede ser una sola vez, y pues esto es el reflejo de esa ratificación también del convenio 190. Luego pasando a México, otro país que suele tener cierta legislación similar a la nuestra, vemos que también la Ley Federal del Trabajo allí también define expresamente que se trata, allí lo llaman hostigamiento y acoso sexual. También aquí, digamos que la principal, el aspecto que consideramos nuevamente al hacer esta búsqueda es que también se hace énfasis mucho en lo que ya venimos, que se viene reiterando cada vez más, y entonces será lo importante es establecer cuáles son esas acciones frente a esa prevención, identificación y análisis de los efectos, porque ya vemos que las normativas lo vienen reiterando a nivel regional también, pero entonces también vamos a ver cómo pasar a la acción también, y en este caso México ya lo tenía incorporado también desde su legislación anterior, inclusive a la ratificación del convenio 190. En Argentina lo que observamos es que si bien desde el año 2009 había o existe una legislación que sanciona y erradica la violencia contra las mujeres, el país actualmente, si bien ratificó el convenio 190 y ya tienen esa aprobación, tienen todavía pendiente establecer una legislación interna que dé cumplimiento de manera rigurosa y de manera más acertada y con estrategias específicas a lo que trae el convenio. Y en Brasil lo que pudimos ver es que aun cuando no ha ratificado el convenio 190, lo que sí ha tratado de hacer desde el año 2022 es tener algunos avances, y el primero de ellos es que precisamente por medio de la ley 14457 del 2022, pues lo que obligan es a tener dentro de las organizaciones un comité interno para la prevención de accidentes, y pues dentro de esos pues también todo lo que se trata, todo lo que es violencia en el trabajo, incluyendo el acoso. Y finalmente, para terminar este comparativo regional, vemos que en Perú también desde el año 2003 ya se traía una legislación interna que regula la prevención y sanción del hostigamiento sexual, y específicamente se hacía mucho énfasis en capacitar, que los empleadores tenían una responsabilidad de capacitación a los trabajadores, reparar los perjuicios laborales y adoptar también las medidas necesarias para erradicar las conductas que se estuvieran llevando a cabo en el contexto laboral relacionadas con acoso y violencia de género. Entonces aquí lo que observamos también es que si bien algunos países, vemos que es muy preponderante en el barrido que hacíamos, había varios países que ya tenían incorporada en su legislación materias y asuntos relacionados con la violencia y el acoso sexual por razones de género, aún incluso antes de haber ratificado el convenio 190, lo vimos de manera repetitiva con España, con México, con Perú. Algunos estados tenían alguna legislación interna, pero aprovecharon también y dando cumplimiento a lo que establece el convenio 190, hicieron las actualizaciones pertinentes, el caso de Chile, una ley reciente, como la vimos del año 2024. Otros países, aún sin haberlo ratificado en el contexto latinoamericano, como es Brasil, tienen legislación que va en torno al tema, y hay otros que tendrían que hacer mayores avances también, aún habiéndolo ratificado y dando ese proceso de ratificación del convenio, como es Argentina, tienen pendiente hacerlo.
Entonces vemos que es variada la discusión, pero lo que no es ajeno y lo que no es ajeno en nuestro contexto latinoamericano es la expedición de este tipo de normas. Podrá variar la rigurosidad que tenemos actualmente en diferentes países y las diferentes normas que deban expedirse con posterioridad, pero lo tenemos. Vamos a ver entonces ahora cuál es ese contexto colombiano frente a este tema. Dentro del contexto colombiano, antes de pasar a hacer como ese análisis normativo, es importante entender, bueno, cómo estamos en cuestión de datos. Cuando empezamos esta investigación, pues obviamente nuestra primera fuente fue acudir al Ministerio de Trabajo y solicitar información, datos, estadísticas que tuvieran en relación a casos, a denuncias, a sanciones frente al acoso sexual laboral. Pero no había disponibilidad de información. Entonces, pues los datos que traemos y los análisis que hemos hecho dentro de las diferentes investigaciones que hemos realizado al respecto es a partir de las estadísticas que nos proporcionan desde el acoso laboral. Pues que si bien sabemos que el acoso sexual laboral hace parte pues, de una conducta de acoso laboral, pues sería importante poder contar con cifras y poder contar, digamos, como con mecanismos apropiados de medición para entender cómo se está manejando el acoso sexual laboral dentro del país. Algo pues importante también es entender que esta ausencia, digamos, como de datos puntuales frente al acoso sexual laboral, lo que hace es ampliar esa brecha y lo que hablábamos al principio, realmente sí estamos analizando y sí estamos tomando decisiones a partir de la realidad y de los casos que se están presentando, o lo que está, digamos, como preponderando en el país es esa barrera cultural que de cierta forma lo que está llevando es que se esté invisibilizando estos casos y no se estén tomando las acciones necesarias para poder generar protocolos y políticas para la prevención eficaz de estos temas al interior de las compañías. Entonces acá lo que queremos ahondar es que lo que sí encontramos y esto fue construido con las empresas patrocinadoras del CESLA, con las cuales hemos hablado mucho este tema, hemos discutido y realmente pues como nos hemos realizado muchas preguntas alrededor de cómo medir, de cómo entender y qué implicaciones tienen el acoso sexual laboral en las empresas, digamos que este era el factor que más resaltaban todos los expertos, y es decir, en Colombia hay un fuerte carácter cultural arraigado a nuestra cultura que invisibiliza realmente el tema del acoso sexual laboral. ¿Por qué? Porque son conductas que hemos normalizado tanto que la vemos como, no, es normal, es inofensivo, pues realmente es un trato porque él es así o ella es así, pero no, pues no se está haciendo consciente que posiblemente está siendo parte de una conducta de acoso laboral, de acoso sexual. Por ejemplo, como bromas de índole sexual, comentarios sobre la apariencia física, el contacto físico, o sea, situaciones que se puedan estar presentando en los lugares de trabajo, pero como se han normalizado, no se problematizan y realmente no se están generando las acciones adecuadas. Todo el tema de estereotipos de género aún persiste en Colombia y está muy marcado el tema de los roles, de los géneros, y eso pues evidentemente se ha ido pues como o se traslada a ese ambiente laboral donde la creencia es que la mujer deben ser digamos como complacientes, o que los hombres no pueden ser víctimas sino que son más bien los victimarios, y ese tema pega muy duro y realmente las empresas nos decían es que los hombres no denuncian, o sea, así tengan un caso de acoso, que ellos digan, si me están acosando sexualmente, el hombre no denuncia por miedo a esta, digamos, como a esta tensión de decir, es que donde yo allí denuncie, me van a decir, este tan bobo, usted se queja por él, pues es un tema que está muy arraigado en nuestra cultura y que uno diría, no, pues es ilógico, pero realmente pasa y por eso no se presentan casos de hombres y siguen siendo las mujeres que, aunque también la denuncia es muy baja, las que mayor pues denuncias y casos se están moviendo. Y está el tema de la cultura del silencio y el miedo a las represalias. Realmente las personas no denuncian porque les da miedo de que los vayan a despedir del trabajo, o les da miedo que el agresor entonces tome represalias contra la persona. Entonces es importante tener esto claro, y esto eso no son, digamos, como que puntos desarrollados solamente por el CESLA, sino que esto ha sido construido a partir
de buenas prácticas y de diálogos que hemos tenido con empresas que ya tienen protocolos y políticas muy avanzadas en la prevención del acoso sexual laboral y nos dicen, realmente el trabajo de nosotros como empresa ha sido entrar a trabajar en la cultura del silencio, en establecer los mecanismos idóneos para que las personas puedan denunciar. Entonces, realmente, ¿cuál es la situación normativa en Colombia frente al acoso sexual laboral? Y esta es la diapositiva que más me gusta porque hay quienes dicen que tenemos pocas normas y que hay que desarrollar mucho más y cada vez más, de forma más específica, pero lo que hicimos acá fue una evolución normativa y lo que pudimos ver son dos desarrollos importantes, uno desde el punto de vista legal y otro desde el punto de vista jurisprudencial. Lo que podemos ver desde el punto de vista legal es que todo se empezó a desarrollar a través de la Ley 1010 del 2006, en donde se definió qué era acoso, con unos criterios, que fuera repetitivo y que lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero a partir de ahí empezó la jurisprudencia. Después pasamos a la ley 1257, que ya lo que definió fue todo lo que era maltrato, discriminación contra las mujeres y que incluso tuvo un avance muy importante porque modificó el Código Penal y lo que hizo con esta ley fue que puso o definió el delito de acoso sexual, que tiene unos criterios totalmente aparte. Y a partir de toda esta normativa, en el 2022, pues con todo el convenio 190, con todo lo que estaba pasando internacionalmente, que ya se los contamos, se expidió una resolución en donde se creó un grupo élite de inspectoras del trabajo, que se dedican exclusivamente a ir a las empresas, a prevenir estos supuestos, pero además de eso, sancionar a las empresas en los casos en que no se esté cumpliendo con la normativa que venimos hablando. Y eso va de la mano con una circular en donde se establecen todas esas líneas y se alinean todas las normas internacionales y alinean todas las normas nacionales y pues esos son criterios que utilizan esas inspectoras, que ya son más de 50 en el país. Pero hasta el momento no había ninguna definición de acoso sexual en el ámbito laboral que uno pudiera ver específicamente. Y fue con la ley 2365, que ustedes la conocen más que yo, que se tuvo un concepto claro sobre qué es acoso sexual en el ámbito laboral. Y a partir de eso se crearon nuevas obligaciones para los empleadores, se estableció que tenemos que tener un protocolo dentro de nuestras organizaciones, pues una política en contra o a favor de la prevención del acoso sexual en el ámbito laboral y además de eso, pues protecciones a las víctimas que van pues específicamente un fuero especial que es para el denunciante o la víctima de ese acto de acoso. Y esto es lo que podemos ver normativamente, pero jurisprudencialmente lo que pasó fue que hay un desarrollo por parte de la Corte Constitucional que ha sido un poquito más fuerte en lo que son las obligaciones de los empleadores y pues que hubo un hito en el 2014 que fue una denuncia que se presentó en una institución de educación superior en donde una persona tenía una relación, una trabajadora tenía una relación con uno de los estudiantes y estaba siendo víctima de violencia doméstica y pues, la despidieron. Pero la Corte lo que hizo es que ordenó el reintegro, entonces a partir de eso lo que se dice es que los empleadores no pueden ser neutrales, que hay una protección a la mujer y pues ahí empezó como ese desarrollo puntual. Pero fue en el 2021 y pues que ya lo hemos visto, pues que hay unas obligaciones puntuales de debida diligencia, de protección a las víctimas, de que no haya revictimización y muchas otras cosas y pues la última sentencia pues de la que nosotros tenemos conocimiento es la T-104 del 2005, que específicamente lo que incluso hace es que extrabajadoras que luego ponen la denuncia pueden incluso ser reintegradas. Entonces, esto es muy importante porque acá lo que pasa es que sin decir que hay fuero, pues hay una protección incluso a las personas que renuncian con ocasión de acoso sexual y que pueden dar lugar a ser reintegradas. Y incluso pues que esto también es un dato importante, que en la Corte Suprema de Justicia lo que ha pasado es que se ha hecho un desarrollo, pero más dentro del marco de la ley de acoso laboral, que tiene unos criterios muy diferentes a lo que dice hoy la ley 2365, y dice que ninguna persona que tenga una protección especial, un fuero por discapacidad, puede encubrir esos actos de acoso como victimario para decir que no le pueden terminar el contrato de trabajo. Y eso es importante tenerlo en el radar y es una protección favorable a los trabajadores y favorable también a los empleadores que dicen, así tú tengas fuero, no puedes
cubrirte por medio de él o justificar tus conductas y pues que por eso no te pueden terminar el contrato laboral. Entonces, esto para decir que nosotros tenemos un marco regulatorio supremamente robusto en la materia, que podemos echarle mano, que muchas de las cosas ya están en nuestra normativa y nuestra jurisprudencia, y que tenemos 3 leyes importantes o 3 normas que tenemos que supervisar y mirar los criterios. La primera es la Ley 10 del 2006, que es acoso laboral, que es una conducta repetitiva, que busca intimidación, que se limita únicamente a los trabajadores. En el Código Penal, que ahorita tenemos la obligación de acompañar a la víctima en las denuncias ante la Fiscalía, ya si es una conducta que es repetitiva, que hay un aprovechamiento por parte del agresor, entre muchos otros criterios que no me voy a tener en ellos, y está la Ley 2365, que es lo nuevo. Unos mensajes clave entonces de la Ley 2365 que tenemos ya actualmente vigente. Vemos que en la definición se acoge que ya no es necesario que sea varias veces, es suficiente con que sea una vez la conducta. Vemos que en los sujetos se acogen también otros sujetos que participen en el contexto laboral, trabajadores, contratistas de prestación de servicios, agentes, pasantes, no se circunscribe únicamente a la relación de trabajo. Y vemos también una serie de espacios donde se presume que se realizan esas conductas en el marco del contexto laboral. Entonces vemos cómo aquí el mensaje clave es: estamos recogiendo ya en esta ley bastantes de esos aspectos que vienen incorporados en el convenio 190, en la recomendación 206, aún sin haber ratificado el convenio, pero entonces vemos que ya estamos bastante adelantados también en la materia. Y esas obligaciones que trae la ley nuevamente también recogen esas obligaciones en torno a la prevención, la atención y el seguimiento a los casos de acoso y acoso sexual en el contexto laboral. Y ya, por último, para cerrar y a forma de conclusión, listo, ¿cuáles son esos retos y oportunidades que se presentan? Vamos a pasar rápidamente, nos queremos centrar simplemente como en la conclusión y hacer ese análisis de, listo, ¿cuál es ese diseño que deben tener las organizaciones a la hora de implementar la política? Como les decíamos, esto viene a partir del desarrollo de las conversaciones con muchas de las empresas, y lo que realmente es necesario y fundamental para empezar a trabajar el tema es contar con políticas con un enfoque preventivo, realmente basarse primero desde una orientación y una decisión de la alta dirección que sea transversal a todas las organizaciones, pero que esté enmarcada dentro de esa cultura de la cero tolerancia al acoso. A partir de ahí establecer estrategias de comunicación, de formación, principalmente en el tema cultural, que como lo veníamos hablando es fuerte y marcado dentro de nuestro contexto colombiano. Todo el tema de la remediación y de cómo atender esos protocolos de atención ante algún caso de acoso sexual laboral, y de cierta forma también establecer mecanismos de control y de seguimiento. Entonces, ya por último, simplemente les dejamos como esta fotografía en el cual, bueno, que estos protocolos que las empresas nos han venido compartiendo, qué tienen y por qué los hace exitosos y que realmente sean efectivos a la hora de su implementación, son porque son protocolos que realmente pasan del dicho al hecho. Está bien, identificamos un problema, sabemos que este tema es difícil porque la gente no lo está denunciando, ¿qué vamos a hacer? Entonces realmente es establecer esos objetivos aplicados pues como a la detención de los casos, dentro de digamos unos principios o un lenguaje del respeto, de la confidencialidad, tener muy claro y mucho cuidado en la revictimización de las personas, el tema de promover la denuncia, crear los canales adecuados, que las personas realmente tengan como la confianza de acudir a ellos y poder gestionar denuncias alrededor pues como de alguna situación, temas puntuales como lo decía Juliana anteriormente, es poder establecer qué conductas constituyen acoso y qué conductas no. Eso también promueve a que las personas empiecen a tomar conciencia y a establecer que realmente pueden estar siendo víctimas y simplemente lo estaban normalizando o lo veían como pues algo normal. Y por último, pues simplemente es, listo, detecten el caso,
tengan la capacidad de tener una atención inmediata frente a la persona, frente a la víctima, escuchar, mirar qué alternativas le puedan sugerir, no sé, en cuanto al cambio de horario, jornada, pues establecer dentro de lo que el empleador pueda mecanismos para que la persona se sienta escuchada y sienta que está siendo, digamos, como tenida en cuenta y no hay una indiferencia por parte del empleador, y establecer y activar todos los mecanismos necesarios, pues ya sea si es el sistema de salud, si es ante temas de protección judicial, pues dependiendo pues como la instancia donde se lleve, importante hacerle seguimiento al caso y de cierta forma tener como una cultura de la prevención, de la capacitación y comunicación al interior de la compañía, porque lo importante es prevenir, lo importante es que no se presenten casos, porque realmente hay espacios laborales sanos que lo que hacen es que propician ambientes agradables en el trabajo y, no, y se da esa cero tolerancia pues como a conductas de acoso sexual laboral. Muchas gracias para todos y somos el CESLA. Feliz día.